Ahora en esta parte número 5, por favor, vayan conmigo, capítulo 5 de Nehemías, tengan la bondad. Permítame, por favor, conectar con la enseñanza del domingo. Y vamos a Nehemías, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver ahora el primer banco de Babilonia en Israel. ¿Dónde se inventaron los bancos? ¿Cuál banco? ¿De qué banco me está hablando? Sí, Banco de Pichincha, todos los bancos de Pacífico, todos los mutualistas y todo eso de allí. Todo eso de allí, ¿dónde se originó? Todo lo que es la banca, todo ese tema se originó en Babilonia. Babilonia es la cabeza visible de todos los bancos en todo el mundo. Y luego esto trajeron el primer banco a Israel. Y usted va a decir, caramba, no he sabido eso. Bueno, vamos a ver qué la Escritura menciona. El primer banco en Israel. Recuerda que aquí en Nehemías ya es la historia de la salida de Babilonia. Los judíos de Babilonia salieron después de cumplir 70 años a Israel. Regresan a construir el templo en Israel, en Jerusalén. Vuelven nuevamente después del gran exilio de Babilonia en el 560 antes de Cristo. Y ahora tenemos nosotros Nehemías 5:1. Lee conmigo. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Prestarán mucha atención a la lectura. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido, ¿qué? Prestado grano para comer y vivir. Han pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Por qué? Porque hay mucha hambre, somos muchos y no alcanza para comer. Versículo 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. ¿Sí están entendiendo la lectura? ¿Fácil o le explico? ¿Ah? Le explico, voy a explicarle, ¿ya? Ok, voy a explicarle solo para la hermana Mireya. Los demás se entendieron con claridad. Mira esto. Cuando estaban en Babilonia, ellos allá eran alimentados por Babilonia. Allá ellos aprendieron las costumbres babilónicas. Allá ellos empezaron a tener su comercio en Babilonia, empezaron a sobrevivir de esa manera. ¿Y de qué manera sobrevivía Babilonia? Babilonia es el centro de los negocios del mundo en ese entonces y hasta el día de hoy, no ha cambiado. Cuando ellos regresan de la deportación de Babilonia, vuelven nuevamente a la tierra de Israel, a Jerusalén, regresan, se establecen. Ellos empiezan desde cero construyendo el templo. Cuando lleguemos al libro de Nehemías, que estamos muy pronto a llegar en los estudios del jueves, le explicaré con más detalles. Entonces llegan ellos acá y empiezan a trabajar desde cero, sembrando sus semillas y haciendo su cosecha. Pero existía un problema. Como ellos eran grandes, las familias eran grandes, habían familias de 300 personas, de 700 personas, una sola familia, tenían hasta 1000 personas, una sola familia. Entonces, para mantener esa cantidad de familias no le alcanzaba lo que tenían. Entonces, ¿qué ellos hacían? Sacaban prestado. Y aquí viene el punto. ¿A quién prestaban? A los vecinos. No, nadie le quería dar de comer a ellos en ese lugar cuando regresaron, porque no estaban de acuerdo. ¿Y a quiénes le pedía prestado? A los ricos, escucha esto, a los ricos, a los millonarios que vinieron trayendo sus millones ¿de dónde? De Babilonia. De Babilonia trajeron y vinieron aquí y se montaron su banco, su negocio en Israel. Ellos eran los que tenían dinero y los que prestaban dinero a los hermanos de ellos mismos. Entonces empezaron a lucrar con su propia familia como lo hacen hasta el día de hoy. Esas familias poderosas de ese entonces hasta el día de hoy. Ya vamos a mirar a estos individuos en la Escritura. Bien, entonces aquí es donde empiezan a dar préstamos y aquí es donde empiezan a dar lo que ustedes están observando. Ahora, en ese entonces se prestaba en grano, se prestaba en animales, y también se prestaba en oro o en plata, se prestaba en oro o plata. Bien,
como el tiempo estaba pasando, como las cosas estaban avanzando de la manera, y había una crisis impresionante, y es ahí donde se empieza a corromper la nación de Israel nuevamente, después de los 70 años de exilio. Otra vez, nuevamente, a través de estos prestamistas, a través de esos bancos que estaban allí funcionando. Ahora que entendieron un poquito, déjame mostrarte más adelante. ¿Qué empezaron a empeñar? Estos son préstamos, ¿qué? Hipotecarios. Estos son préstamos hipotecarios. ¿Qué tienes? Porque ya no tienes dónde pagar, no tienes dónde, entonces una hipoteca. ¿Qué tienes? Tengo mis viñas, hipotecada la viña. Tengo mi casa, hipotecada la casa. Tengo mis olivares, hipotecados los olivares. Lo mismo que sucede, los bancos hacen eso hasta el día de hoy. Los bancos hacen eso, es una costumbre babilónica que hasta el día de hoy continúan. Y esa es la esclavitud del mundo, la banca. Muy bien, ahora vamos a continuar. Versículo 4 dice esto. Y había quienes decían, hemos tomado prestado. Aquí vamos. Ya miramos que a causa del hambre entregaban todas las en hipoteca, ¿no? Versículo 4. Y había quienes decían, otros decían lo siguiente: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. No solamente habían sacado en granos, no solamente para comer, sino también en dinero. ¿Para qué? Para pagar tributo del rey. ¿Qué significa eso? Para pagar los impuestos. Para pagar los impuestos al gobierno tuvieron que sacar prestado dinero. Sigue leyendo. Sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. O sea, sacaron prestado para pagar los impuestos. ¿Y quiénes eran los que prestaban? Vamos más adelante. Y ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Nuestros hijos como sus hijos. En otras palabras, nosotros no tenemos nada, nos han embargado todo. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. O sea, no pudimos pagar, nos quitaron mi casa. No pudimos pagar, nos quitaron nuestros olivares. No pudimos pagar, nos quitaron ¿qué? Nuestras viñas. Nos hemos quedado sin nada y continúa el hambre. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Hemos vendido como esclavos a nuestros hijos. Hemos empeñado a nuestros hijos, a nuestras esposas, hemos empeñado a nuestros familiares para poder sobrevivir. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, o sea, ya empeñadas, ya están dadas en hipoteca y no tenemos posibilidad de rescatarlas. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no hay economía. Estos bancos que estaban allí empezaron a embargaron casas, embargaron animales, embargaron hasta a sus hijas y a sus hijos y a sus esposas, y esos hombres estaban completamente en bancarrota, ¿sí? Por eso el nombre es bancarrota, ¿sí? Bancarrota. Muy bien, sigue leyendo. Porque nuestras tierras y nuestras viñas ya no son de nosotros, sino son de otros. Versículo 6. Y aquí Nehemías dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Por qué se enojó? Porque la escritura, la palabra, la Torá, condena tal acción. Verso 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles. ¿Quiénes eran estos nobles? Los ricos, los banqueros. De ese entonces que trajeron, ¿de dónde trajeron el dinero mal habido? De Babilonia. Y a los oficiales y les dije, aquí viene, exigís, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué? Interés. ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Les pregunta, ustedes están exigiendo, ¿por qué razón no pueden pagar? ¿Acaso ustedes le están exigiendo interés a vuestros hermanos por lo que le han prestado? Le hago una pregunta, ¿prestar dinero es pecado o no es pecado? No es pecado. ¿Cuál es el pecado? Cobrar interés por el dinero que presta. Ese es el pecado. Prestar dinero, dice, no, el pastor dijo, escucharon bien, que prestar dinero eso es pecado, así que no te puedo prestar. No, eso no es pecado. Al contrario, es una virtud, una bondad de apoyarnos unos a otros.
El problema está en cuando yo presto el dinero, pero digo, bueno, pero te voy a cobrar un pequeño interés. ¿Y cuál es el pequeño interés de ahora? Ah, bueno, el 20 cobran los impíos y los creyentes, ¿cuánto cobran? El 5%, el 10%. El 10% te va a cobrar, porque eres hermano de la iglesia, te va a cobrar el 10%. ¿Sí? Esa persona que hace eso, ese no es hermano, ese no es evangélico, ese no es cristiano, ese no ha nacido de nuevo, es un hijo de Babilonia. Oiga, pastor, pero yo soy un financiero. Ese es el área de las finanzas. Yo así de esa manera trabajo, de esa manera yo no trabajas, robas. Eso se llama robo, no se llama trabajo. Y si eres un evangélico que está haciendo eso, yo te invito en el nombre de Jesús a que te arrepientas. A que te arrepientas, pidas perdón a Dios, y que busques de Dios y que o quizás Dios te conceda el nacimiento de nuevo. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice que un rico o un avaro es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja antes que un rico en el reino de los cielos. El prestar dinero no es malo, al contrario, Dios mismo aconseja que debemos nosotros ayudar al que no tiene. El problema está en cobrar intereses. Y luego dice, el interés se te va a capitalizar. Y capitaliza el interés. Esa es la banca, Babilonia. Ese es el engaño más terrible, más tremendo que puede existir. Muy bien. Sigamos leyendo. ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Es una pregunta. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Hagamos un alto aquí. Déjame explicarte esta partecita porque está un poco confusa ahí para ti. Dice Nehemías, ya están, vamos a poner un ejemplo, aquí están todos estos nobles y ávaros banqueros que estaban dañando a la nación. Dice, ustedes están prestando dinero con interés. Están, silencio. Dice, miren esto, nosotros, dice Nehemías, nosotros rescatamos y nos costó durísimo rescatar. Cuando Babilonia vino y a nuestros hermanos judíos les vendieron como esclavos a otras naciones, ¿qué hicieron entonces el pueblo de Israel? Entre todos se juntaron y dieron su aporte para ir a comprar de uno en uno a todos los esclavos. Van a sacar a la feria a los esclavos, vamos a comprar a nuestros hermanos. Y ahí estaba uno de los, ese es nuestro hermano, es judío también, comprémosle. Buscaban dinero y compraban y lo rescataban. Dice, nosotros decimos eso porque fueron vendidos a otras naciones. Pero ustedes, ¿qué están haciendo aquí? Negocio entre nosotros. O sea, ustedes están comprando a sus propios hermanos. Eso es abominación. Lee conmigo. Dice esto. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades, verso 8, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. O sea, si rescatamos de las naciones con dinero, haciendo todo lo posible para traerlos que sean rescatados, ahora, ¿cómo vamos a hacer para rescatarlos de ustedes mismos, banqueros corruptos, hijos de Babilonia? ¿Cómo va a ser posible eso? Sigue leyendo. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Se quedaron en silencio, no dijeron una sola palabra. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio o vergüenza, burla de las naciones enemigas nuestras. ¿Qué van a decir las naciones? Ahora ustedes entienden, ahora ustedes van a comprender. La gente se admira, dice, es que un judío, este judío donde va, entre ellos se ayudan. Ahora entiendes. Entre ellos no, pero a los otros sí, a los goyines o a los gentiles o a los demás sí, sáquenle lo que sea, denle dinero, háganle que se endeude para que estén endeudados toda su vida y que así de esa manera nos pertenezcan y ellos estén siempre, siempre dependiendo de la banca. Sí, por eso que en confianza su banco. Digamos. Ok. Versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Él dice, mira, yo también, de lo que a mí me han dado, porque Nehemías era el gobernador de Judá,
por orden del rey. Dice, a mí también, yo he prestado dinero, pero yo no le he prestado a ellos con interés, yo no le he prestado grano con interés, le he dado de buena voluntad. Pero vamos a hacer algo. A mí también me están debiendo más de uno aquí. Así que vamos a hacer lo siguiente, banqueros corruptos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar el peso de encima, ese yugo de la deuda que tienen nuestros hermanos. Y vamos a dejarlos a ellos totalmente en cero. Eso es lo que está pidiendo. Quitémosle ahora este gravamen, versículo 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿A cómo le cobraba el interés? ¿Ah? La centésima parte, ¿cuánto es? Oye, en ese entonces cobraban al 12% estos bandidos. ¿Ah? Al 12% le cobraban a ellos el interés de todo. Muy bien. Este fue lo primero que empezaron a hacer en este lugar, pero ¿ustedes creen? ¿Le devolvieron? Sí, claro, sí le devolvieron. Ustedes pueden leer más ahí en casa el resto. Le devolvieron le devolvieron todo a ellos nuevamente. Está bien, pero después, ¿qué crees que comenzaron nuevamente? A hacer lo mismo otra vez. Porque la necesidad era obvia, pedían prestado. No te vamos a prestar ahora sí. ¿Por qué? Porque no te podemos prestar, porque no podemos prestar y cobrarte interés. Pero ¿a quiénes prestaban? A las naciones vecinas, a ellos sí le prestaban. ¿Sabes qué hacían estos banqueros? Estos banqueros salían a buscar allá afuera a los gentiles para hacerlos endeudar, para que los gentiles empiecen a depender. ¿Cómo lo es ahora? El mundo entero depende de Babilonia. El mundo entero depende de los judíos. El mundo entero depende de los judíos. Todo, escucha, así como anteriormente todos los caminos conducen a Roma, ahora todos los caminos conducen a Babilonia, a los judíos, a los judíos, a los judíos. Todos los caminos, todas las empresas de comida, las industrias, todo, lo que es todo. No hay nada. Todos los bancos dependen de Babilonia, de los judíos. Los judíos son dueños de todo. Y dicen que ellos son los más pobres, los pobrecitos. No, mentira, no es así. Ok, entonces, ya Babilonia regresó y se enquistó nuevamente en ese lugar. Ahora se quedó allí. Escucha esto es en el segundo templo. En el primer templo fue sacado y quitado y echado allá a la tierra de Sinar, pero ahora regresó nuevamente en el segundo templo. Esdras y Nehemías construyen el templo y vuelve nuevamente a empezar la historia del segundo templo. Y es ahí donde se prolifera totalmente nuevamente Babilonia en Israel. Lamentablemente se corrompe nuevamente. Ahora, Israel es una madre, Israel es una adúltera, Israel es una bruja que practica hechicerías. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura, y por esa razón fue juzgada. Lean conmigo Isaías 57:3. Isaías 57:3. Este tema de los bancos, cualquier momento podría explicarle con Biblia en mano al respecto de la banca, para que sepan lo que significa la Reserva Federal, lo que se conoce como Reserva Federal, que es de Estados Unidos, y Estados Unidos no tiene nada que ver allí en la Reserva Federal. Es una mentira impresionante. Por eso dice la palabra, la raíz de todos los males es el amor a lo que Babilonia se inventó, el dinero. Isaías 57:3, mas vosotros llegaos acá, está hablando al pueblo de Israel, mas vosotros llegaos acá, vengan acá, hijos de ¿qué? De la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿Cómo le llama Dios a Israel? ¿Cómo le llama? Hechicera. Hechicera. ¿Le suena esa palabra familiar, hechicera? ¿Ah? Hechicera. Hijos de la hechicera. Le llama hechicera a esta mujer llamada Israel, hechicera. Recuerdan capítulo 17, no se van a olvidar esta palabra, aquí está hablando de la hechicera. Dios le dice hijos de la hechicera. ¿Y por qué le dice hechicera?
Porque ella con sus encantos y con su hechicería, ¿y sabes lo que significa la palabra hechicería? ¿Ah? Farmacia, por si acaso. Eso significa la palabra hechicería, farmacia, de farmaquea, hechicería. Eso significa farmacia, significa hechicería. O sea que cuando tú vas a la farmacia, ¿a dónde vas? A la hechicería. ¿Y qué vas a comprar allí? Benjurjes, droga, todo para engañarte a ti. Porque la hechicería es un engaño, definitivamente. Existe sí, pero es un engaño. Pero eso lo vamos a mirar en el último capítulo de este tema, ¿sí? Y dice en capítulo 17 del libro de Apocalipsis, dice que con la multitud de tus hechicerías a la gran ramera, cuando lleguemos allá acordaránse de esto, Dios le llama hechicera. Hablaremos un poco de la medicina, aunque nos borren el video, no hay problema, vamos a decirlo lo que es de decir. ¿Sabes qué? Hay cosas que no digo, hay cosas que no menciono, porque en realidad sí me da un poquito de recelo de que vayan a borrar el canal, ¿no? El canal. Porque a través de este canal muchos se alimentan de la palabra del Señor, entonces hay que ser un poquito más sensato, pero decirlo de otra manera. Pero hay cosas que ustedes todavía no saben absolutamente nada en cuanto a esto aquí. Sí, Señor, todo lo que tenga que ver. Mira esto es un cómo. Sí, Babilonia ha hecho esto. Babilonia nos enferma a través de nuestra boca mediante la comida, la comida procesada. Y luego de que te enfermas, te colocó ahí la farmacia. Acuérdate anteriormente cómo se llamaba la farmacia. ¿Se llamaba farmacia? No se llamaba farmacia. ¿Cómo se llamaba? Botica. ¿Y botica qué tiene? Botica sí tiene sentido. Botica es de botica, el boticario, botica de botánica. Porque un boticario, ¿qué es lo que hace? Una hierba acá, así, y saca la fórmula. Esto te sirve para la tos. Efectivamente, así es. Pero ahora cambiaron por farmacia. Este tema de la farmacia es un tema muy, muy amplio que se podría tratar, porque todo esto de acá es algo bastante extraño. Mejor no hablemos de eso. Sigamos leyendo. Isaías 1:21. Entonces, Dios le llama a Israel hijo de la hechicera, le llama hechicera y le llama fornicaria. También Dios le llama a esta mujer, le dice que esta mujer es una ramera, que anteriormente era una mujer fiel, pero ahora se ha convertido en una mujer ramera, una prostituta. Isaías 1:21-26. ¿Cómo te has convertido en ramera? No era ramera, pero se convirtió en ramera. Era una mujer de casa y ahora se convirtió en una mujer prostituta. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Dios dice que era una ciudad fiel, pero ahora es una ramera. Llena estuvo de justicia, tiempo pasado, llena estuvo de justicia y en ella, en esa ciudad fiel, habitó la equidad. ¿Se sabe lo que significa equidad, verdad? La justicia, lo correcto. Pero ahora, ¿qué habitan allí? Pero ahora ahí es casa de homicidas. ¿Qué significa homicidas? ¿Entienden eso o le explico? No creo que eso sí entienden todo el mundo, ¿cierto? ¿Qué significa homicidas? Ahí viven los ¿qué? Asesinos. En ese lugar. Ahí viven ¿dónde viven los asesinos? ¿Ah? ¿No es cierto que como que no quieren decirlo? ¿Dónde viven los asesinos? ¿Dónde nacieron? Dice, eras fiel, ahora te has hecho prostituta. Hacías justicia. Ustedes cuidaban a la vida de los seres humanos, pero ahora ustedes son una bola ¿de qué? De asesinos, ¿sí? Ahí es guarida de asesinos. Así que, y otra cosa más, pero Israel no cambió. Muchos dicen, no, es que Israel cambió, va a cambiar. No, Israel nunca cambió. Ezequiel 23:40. Dice la escritura que esta prostituta envejeció en la prostitución. Yo sé que más de uno de ustedes en algún lugar, en alguna ciudad, usted pasó por donde están las prostitutas en la calle y ahí ven una viejita, prostituta. Sí, es que dice, ¿y de qué voy a vivir? Porque esa es su vida, así envejeció, nunca cambió.
Y eso le dice, Dios le dice a Israel, le dice una prostituta vieja, prostituta. Lee conmigo. Ezequiel 23:40. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajeros, y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, está hablando a la mujer, a Israel, te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos, verso 41, y te sentaste sobre suntuoso estrado y fue preparada mesa delante de él, de sus amantes, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaban con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Hablando de que esta mujer se entregó a todo mundo. Verso 43. Y dije respecto de la ¿qué? ¿Te das cuenta? Envejecida en adulterio. O sea, se envejeció siendo adúltera. No cambió, nunca cambió. Todavía cometerán fornicación con ella y ella con ellos, y ya está vieja esta. ¿Será que todavía se acostarán con esa prostituta vieja aún todavía? Porque han venido a ella como quien vienen a mujer ramera. Así vinieron. ¿A quiénes? Por si acaso, para aquellos que digan, no, no está hablando de aquí, está hablando de otro. No, no, ahí está. ¿Vinieron a qué? A Ahola y a Aholiba, mujeres depravadas. Ahola, Israel, Aholiba es Judá, mujeres depravadas. La palabra depravada, si entienden el contexto ustedes, depravada, ¿no es cierto? Ya no hace falta explicar. Depravada, esa es una mujer que tenía, ¿qué cosa? La cabeza, ¿qué? Dañada ya, la cabeza dañada ya. O sea, la cabeza dañada en su lujuria. Lo único que quería es tener amantes, 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 sin más nada. Ok. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman, ¿qué? Sangre. Recuerda lo que dijo que eran guarida de ¿qué? De homicidas, de asesinos. ¿Cuál? Israel. Y ahora le dice la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras las dos, Israel y Judá, y sangre hay en sus manos. Bien, ustedes pueden leer Jeremías 2:20, Jeremías 3:1, Jeremías 3:8, Ezequiel 16:15, Oseas 1:2, Oseas 1:9, y así sucesivamente pueden leerlo ustedes toda la escritura al respecto de, no voy a leer esos versículos porque no van al caso de seguir leyendo en cuanto para confirmar de que la gran ramera, la prostituta, no es Roma, como nos hicieron creer, sino que es Israel y es Jerusalén. Ese es y no porque el pastor Norman dice, no, sino porque la palabra de Dios y el mismo Dios de los cielos testifica contra ello. Ahora, pero sí, Israel, escucharán con atención, mis amados hermanos, esta nota de aclaración. Nunca deben olvidarse, para evitar de que estén en resentimiento entre hermanos, de que Israel siempre existió un Israel dentro de Israel. Siempre existió un Israel dentro de Israel. El Israel pagano, apóstata, babilónico, talmudista, es la masa grande, la cabeza visible. Pero el Israel de Dios, al cual Dios llama mi pequeño ¿qué? Remanente, mi pequeño remanente, ese es invisible, incoloro, sin sabor, sin nada, sin poder. En cambio, el Israel visible, ese es el poderoso, el que tiene poder, el que dice que maneja y controla las naciones de la tierra. Pero el Israel de Dios, ese es el pequeño remanente, ese es el verdadero pueblo de Dios, que existe, claro que sí. ¿Y dónde se encuentra? Está por todo lugar, y aquí se encuentra también sentado el Israel de Dios. Y también se encuentra el Israel babilónico. También se encuentra sentado aquí el Israel babilónico. ¿Y quiénes son esos? Mira el que está a tu lado, solamente vele la cara y vas a darte cuenta. Jeremías 25:15, por favor. Jeremías 25:15.
Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel. Ahora sí, miren esto. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. Sí entienden esta parte, ¿cierto? Dios le dice a Jeremías, toma de mi mano la copa del vino del furor. ¿Dónde estaba esa copa? ¿Están acá conmigo? ¿Dónde estaba esa copa? A ver, ¿sí están prestando atención o no? Bueno, voy a predicar para los hermanos de la iglesia virtual porque ustedes acá no están. Ok, vamos allí. Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. ¿Dónde se encontraba la copa? En la mano del Dios de los cielos. Y le dice a Jeremías, toma de mi mano. ¿Dónde estaba la copa? En la mano del eterno Dios. Dice, toma de mi mano. Le entrega a quién? A Jeremías. Ahora, ¿quién es esa copa? ¿Y qué hay dentro de esa copa? Vino del furor. ¿Y qué es el vino del furor? Vamos más adelante. Y da a beber de él, de lo que está en esa copa. Si ustedes prestan atención, aquí van a aprender algo. Y si no prestan atención, morirán confundidos. Escuche esto. Y da a beber de él, de lo que está en la copa, a todas las naciones. Es Dios el que da esa copa con ese vino del furor para que dé de beber a todas las naciones. ¿Quién ordena eso que dé de beber? Dios. ¿Y qué tiene que dar de beber? El vino del furor que está dentro de la copa para que dé de beber a todas las naciones. Sigue leyendo. A las cuales yo te envío, versículo 16. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Verso 17. Y tomé la copa de la mano de Jehová y bien mandado y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. ¿Y cuáles son esas naciones? Por si acaso Ecuador. Veamos entonces. A Jerusalén, primerito. A Jerusalén. A las ciudades de Judá. Y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla. ¿Y qué? Dígalo fuerte. ¿Y en qué? No, dígalo fuerte. ¿Y en qué? Bueno, en maldición como hasta hoy. ¿Y qué fue lo que bebieron? Ok, vamos allí. Jeremías 51:7, por favor. Jeremías es ordenado llevar la copa del vino del furor que está en las manos de Jehová para que beban las naciones. Y también le hace beber primerito, antes de dar a todas las naciones. ¿A quién le hace beber? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la cabeza de las naciones, para bien o para mal. Jeremías 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Entonces, ¿dónde estaba esa copa? En la mano de Jehová. ¿Y Jehová le da a quién? A Jeremías. ¿Para que Jeremías dé de beber a quiénes? A las naciones. ¿Y cómo se llama esa copa en la mano de Jehová? Babilonia. ¿Lo están leyendo tú allí? Copa, escucha esto, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, y el contenido de esta copa es la ira del furor del eterno Dios. Y dice esto, que embriagó a toda la tierra. Y de su vino bebieron los pueblos, hasta nosotros acá en Ecuador. Se aturdieron. ¿Qué pasó? ¿Sí entienden lo que es aturdir? Se aturdieron, se confundieron, eso es correcto, se confundieron, se aturdieron, no sabían qué hacer. Por tanto, las naciones. Ahora, si me prestas atención brevecito, yo te voy a mostrar algo aquí. Mira esto. Dios elige un pueblo de todas las naciones, un pueblo para él hacerlo para él santo, y que este sea luz para las naciones.
Pero ¿qué sucede? Babilonia se levanta y él empieza a diseminar por todo lugar, contaminar por todas las naciones con todo con toda su mentira, con todo su engaño. Empieza con todas sus religiones y mentiras y engaños luciferinos, empieza con todas las naciones. Y Dios dice, ustedes son mi pueblo, estos y allá no. Cuidado con mezclarse porque ustedes van a contaminar. Salomón, ¿qué hizo? Mezcló y se contaminó. Entonces Babilonia vino acá, la confusión vino acá. Y Dios saca la confusión nuevamente y coloca allá. Y luego ellos vuelven a traer acá. Entonces Dios dice, ¿quieren ustedes verdaderamente? Ok, entonces váyanse a Babilonia. Los lleva a 70 años de exilio a Babilonia. Luego de 70 años de exilio a Babilonia, Dios trae al remanente que regrese. En ese remanente que regresa, también regresan los banqueros corruptos, que lo acabé de mostrar hace un momento. Están acá nuevamente, otra vez. Entonces, como se quedaron aquí, vuelve Babilonia nuevamente a este lugar. Otra vez, ahora Babilonia vestido del poder económico, regresan nuevamente aquí. Poder religioso, poder económico y poder político. Regresa otra vez nuevamente. Y ahora empieza a ser patria allí. Y Dios empieza a tratar con eso. Estamos hablando del segundo templo. Ya Salomón no está, ya no hay nadie en el segundo templo, ya Malaquías se acabó, terminó con todo, ya no existe ahí en el segundo templo, ya estamos en el segundo templo. Entonces ahora, en ese lugar de allí, Dios dice, está bien, ustedes verdaderamente, pueblo mío, has envejecido en la prostitución, como una ramera vieja ya, no has cambiado. Entonces, muy bien, todo lo que Babilonia ha hecho, dice la copa que Babilonia ha dado de beber a toda la confusión, la prostitución, la religión pagana por todo lugar, a mezclarlos, esto es lo profano con lo santo se mezcló. Entonces Dios toma a Babilonia, dice, está bien, toma Jeremías, anda y haz beber a todos, empezando por Jerusalén. En otras palabras, quieren pecar, quieren estar confundidos, eso es lo que anhelan, eso es lo que desean. La Biblia, para nosotros ahora, la Biblia dice esto y dice el hermanito, la hermanita, sí, pero la Biblia dice eso, pero no es así, es mi interpretación de esta manera. Por eso dice Dios mismo le apaga la luz, su mente es que entenebrecida, se entenebreció. Dios hace eso, entenebrecer, dice, ya no entiendas. No quieres entender, no quieres escuchar, perfecto, ya no entiendas nada. ¿Sí? A eso se le conoce como una mente cauterizada. Dios mismo cauteriza la mente. ¿Para qué? Para que deje de estar lidiando. Entonces dice, Babilonia, ok, ven Babilonia acá. Tanto que quieren beber de Babilonia, toma, anda, dale de beber a todos. A la confusión, a toda la confusión. Anda. A Jerusalén primero, a Judá y a todos los reyes, a todos, dale de beber. Por eso ustedes ven por eso es que ustedes ven en la Biblia, en la historia, cómo es posible que estos, mirando la gloria de Dios, mirando las grandes guerras siendo vencidas con poquitos soldados y ellos y los enemigos con múltiples soldados, y cómo es posible que ellos cambien de parecer. Dios mismo hizo eso que ocurriera. ¿Para qué? Para pagarle, o sea, quieren. Es como por ejemplo, cuando ellos pedían en el desierto, decían, queremos comer carne, estamos cansados de comer pan, maná, queremos carne. Y queremos regresar a Egipto para comer carne. ¿Qué hizo Dios? Le voy a dar carne hasta que se le salgan por las narices. Y eso fue lo que ocurrió. Y así mismo ocurrió. Así que, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, los confundió. Y su vino bebieron los pueblos, y por consecuencia de eso se aturdieron por tanto las naciones. Por tanto las naciones se aturdieron completamente. ¿Y qué fue lo que bebieron ellos? Apocalipsis 17:1. ¿Qué bebieron ellos en esa copa? ¿Qué había en esa copa? Yo le dije a ustedes que lo investigaran y miraran a ver qué pasó. Vino entonces unos 17:1 de Apocalipsis. De hecho, esto lo vamos a estudiar en los próximos días. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Todo eso explicaré con detalle.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, lo que dice Jeremías. Y los moradores de la tierra, lo que dice Jeremías, se han embriagado con el vino de su fornicación. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Si no entendieron ahora qué era lo que tenía, qué era lo que estaba en ese vino, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba en esa copa? ¿A qué le llama vino? Vino de mi furor. O sea, ¿sí? ¿A qué es lo que estaba allí? Si no entendieron ahora con todo lo que le expliqué, bueno, entonces ahora sí tienen que irle a revisar bien. Estoy notando algo aquí y quiero que me ayude, por favor. Hay mucho ruido, ¿sí? Así que educaditos, por favor, que se ven más bonitos. Por favor, ¿ya? Muy bien. Se embriagó toda la tierra con el vino de su fornicación. O sea, en otras palabras, si no me entendieron. ¿Entendieron o no entendieron esa parte de aquí? ¿Qué había en esa copa? ¿No entendieron? Ustedes dicen, vino de fornicación, vino de fornicación. No. Ahí en esa copa, sí, todo lo que acabé de leer, sí. El resultado de la fornicación de esta prostituta vieja de tanto tiempo se fue guardando y ahora dice, presta acá esa copa. Toma, Jeremías, anda a hacerle beber a todas las naciones. Tanto que quieren beber, que beban, incluyendo Jerusalén. ¿Qué tenía esa copa? Bueno. Es feo, desagradable, si yo le digo, pero ustedes ahí usen su cabeza. Muy bien. Ahora, yo sé que ustedes están pensando, es que estos judíos, caramba, ya no es cierto, no quiero que eso ocurra. Porque aquí viene una pregunta, porque más de uno me ha escrito que yo soy, más bien dicho, me han insultado de todo. Me dicen que soy cura porque estoy defendiendo a Roma. No defiendo a Roma, pero solamente doy lectura a lo que dice la Biblia de Roma y lo que dice la Biblia de Israel y lo que dice la Biblia de Babilonia. Entonces, la pregunta aquí surge, ¿pueden judíos ser salvos hoy? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden los judíos ser salvos hoy? Por supuesto que sí, porque ellos no están desechados. No, ¿y quiénes son los que están desechados entonces? Babilonia. Escucha esto, Babilonia. ¿Quiénes son los que están desechados? Babilonia. ¿Quiénes son los que están desechados? Esa Babilonia que está dentro del pueblo de Israel. Esa Babilonia es la que está desechada. Pero el pueblo de Israel como tal, el pueblo, el remanente, no. Por supuesto que sí. Vamos allí. No es que los judíos posean derechos especiales debido a la raza, como han hecho creer ahora, que ellos porque son de la raza judía, son especiales para Dios y que Dios les aguanta todo, hagan lo que hagan, Dios les aguanta y que ellos, aunque maten, aunque beban sangre, aunque sean Tel Aviv, la capital de los homosexuales, pero Dios está con ellos, toda esa mentira. Todo eso es mentira. Hermanos, no tienen derechos especiales debido a la raza. Ellos son iguales a los gentiles. No hay diferencia. No, pero sí hay diferencia. No hay. La Biblia dice que Jesucristo con su muerte derribó la pared intermedia que había de separación. ¿Entre quiénes? Entre este pueblo judío o Israel y entre las demás naciones. ¿Y qué era lo que le dividía? La santidad de Dios. Pero como ellos rechazaron la santidad de Dios, hicieron igual, entonces estaban en el mismo lugar. Cristo Jesús en su muerte quitó esa separación étnica, esa separación de decir que son más especiales que los demás. No existe uno más especial que otro, porque la Biblia dice que no hay diferencia entre judío o gentil, entre hombre o mujer, porque todos somos ¿qué? Todos somos uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, la única amenaza de la cristiandad al judaísmo, hay una sola amenaza que tiene la cristiandad, los seguidores de Cristo, para el judaísmo. Y por esa amenaza le mataron a Jesús. ¿Cuál es esa amenaza? Es que la ley, escuchen esto con atención, que la ley ha sido reemplazado por la gracia. Y esto es lo que no logran entender hasta el día de hoy. Judaizantes, hebraicos, efraínitas, raíces hebreas y todo eso, es que no logran entender y aceptar y se resisten a aceptar por el orgullo vano de que ellos son la raza aria o los mejores.
de que la ley fue reemplazado por la bendita y soberana gracia. La ley. Entonces, para que entiendan esto brevemente, lee Hebreos conmigo, por favor. Lee Hebreos 8:1. Mira, la religión de Babilonia reemplazó al judaísmo original. ¿Y de qué manera reemplazó Babilonia? O sea, el babilionismo reemplazó al judaísmo. ¿Y de qué manera lo reemplazó? Por la pluma mentirosa de los escribas. Sí, la pluma mentirosa de los escribas. Por esa razón que Jesucristo le decía, ustedes no hacen lo que la ley de Dios dice por consecuencia de las tradiciones de sus ancianos, que decían que eran sabios, pero ellos habían recibido herencia mentira, solamente mentira. Entonces lee conmigo Hebreos 8:1, una nota de salvedad brevemente para que todos nos ubiquemos y tengamos bien claro. Vamos allí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ese es el soberano, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, no el tabernáculo que se levantó allá o el templo ese que están esperando, no, que levantó el Señor y no el hombre. Ese es el tabernáculo, ese es el templo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, hablando de Cristo. Verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir significa levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un ¿qué? De un mejor pacto. ¿Mejor de cuál pacto? Del pacto anterior. Un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, o sea, hablando del pacto, porque si aquel primero, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ¿por qué dice sin defecto? La ley de Dios dice la Biblia que es perfecta o defectuosa. Perfecta. ¿Y por qué razón dice aquí que es defectuosa? Porque la pluma mentirosa de los escribas contaminó lo santo con lo profano y entonces se convirtió en un pacto ¿qué? Defectuoso. Porque si el primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, aquí viene, porque ellos no permanecieron en mi pacto, sino ¿qué fue lo que ocurrió? Cambiaron el pacto, acomodaron a su modelo, a su antojo, la pluma mentirosa de los escribas, y eso hicieron heredar. Entonces dice, y por consecuencia de eso, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gloria a Dios por eso. Verso 3.
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por lo tanto, ¿los judíos pueden ellos ser salvos, alcanzar la salvación? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿A través de qué? ¿A través de la ley de Dios o a través de la gracia de Dios? De la gracia de Dios. Pero ellos no quieren porque dicen ellos, nosotros somos sabios, nosotros somos entendidos, nosotros tenemos la verdad, nosotros somos los dueños de la verdad. Eso es lo que a ellos le condenan. ¿Saben qué tienen que hacer ellos? Lo que hizo Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Todo eso que decía que tenía, lo tiró a la basura y dijo, ahora quiero conocer la excelencia de Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, durante los 400 años de silencio, en la nación de Israel, después del regreso de Babilonia, los deportados, ya sabiendo Satanás que el Mesías estaba por llegar, la serpiente estableció su trono, la serpiente establece su trono en Jerusalén. Establece su trono en Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, Génesis 3:15, que la simiente de la serpiente va a atacar a la simiente de la mujer y la simiente de la mujer. A haber una guerra, un enfrentamiento. ¿Y dónde tiene que haber ese enfrentamiento? ¿Dónde tenía que haber ese enfrentamiento? ¿Ah? ¿Dónde tenía que haber ese enfrentamiento? En Babilonia. ¿Ah? ¿Dónde tenía que haber ese enfrentamiento? Ese enfrentamiento tenía que haber ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Ahí tenía que haber ese enfrentamiento. Entonces, allí es donde ocurre, recuerden ustedes en ese tiempo, cuando Cristo viene, ¿quiénes estaban gobernando allí en Israel? ¿Israel gobernaba? No, Israel nunca más tuvo rey. Nunca más tuvo rey. Roma estuvo gobernando. Pero Roma gobernaba y también tenía un gobierno interno a la cabeza de los falsos sacerdotes, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que ellos no eran otra cosa más, no puestos por Dios, sino nombrados políticamente. Se mezcló lo santo con lo profano. En otras palabras, tanto la política, tanto la religión, fue movido por la economía que había allí. Todo era con puestos pagados y puestos comprados. La religión se corrompió. En otras palabras, el trono de Satanás en los tiempos de Cristo Jesús era a vista de toda la gente, pero se revestían detrás de una falsa apariencia llamado judaísmo religioso, que ellos eran los verdaderos y que eran los mejores y que ellos eran los que tenían la verdad absoluta y que ellos eran quienes tenían el control religioso y la interpretación de las leyes y de todo, ¿sí? Así de esa manera estuvo en los tiempos que Cristo Jesús llegó. Encontró a un Israel que se creía que estaba bien con Dios cuando en realidad estaban alejados de Dios completamente, a tal punto que no pudieron identificar al Mesías, al Hijo de Dios, no pudieron identificar, y en vez de recibirlo conforme a la profecía, fueron enceguecidos sus ojos y le llevaron a la cruz del Calvario. Bien, Roma en ese entonces, brevemente, yo no soy un defensor de Roma, como me dicen que este pastor es un cura, sacerdote, que es primo del cura Toro, y que está defendiendo a Roma, la Iglesia Católica. No defiendo a la Iglesia Católica, no soy católico, soy un protestante. Soy un protestante, un cristiano protestante que leo la Escritura y digo lo que la Escritura dice. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? La Escritura a mí me dice de manera muy sencilla que Roma no es Babilonia y que Roma no mató a Jesucristo, que fue un instrumento para matar a Cristo, sí, pero ellos no mataron. Y el ejemplo está bien claro. Recuerda, Roma quiso salvar a Cristo Jesús a la cabeza de Pilato. Recuerda, Pilato, que es Roma, dijo, no, este es justo, no pueden matar. No, mátenlo. No, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Miren esto. Ustedes saben que cada fiesta de la Pascua nosotros los romanos tenemos una bondad para con ustedes. Soltamos a un preso. Así que hemos elegido a Barrabás, al más desgraciado de todos los presos.
Aquí está Barrabás y acá está Jesús. ¿A cuál de los dos quiere que le suelte? ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Israel? ¿Qué dijo los judíos? A Barrabás. Dijo, no me resultó. Dijo Roma, dijo, no me resultó esto. No me resultó esto, no me resultó esto, no me resultó esto. Ya, ok, vamos a hacer lo siguiente entonces. Voy a hacerle que le den 40 azotes menos uno, pero bien dados a este Jesús, a espalda desnuda, para que así de esa manera castigado y lo dejamos que se vaya. Le ofreció. ¿Y qué dijeron ellos? No, no quiere. Entonces dijo, bueno, entonces, ¿qué quieren que le haga? ¿Y qué dijeron ellos? Escucha, Roma quiso salvar. Roma no quiso matar. Roma no quiso hacerlo. ¿Y quiénes quisieron matar? Babilonia, que estaban vestidos, ya te voy a mostrar, tranquilo. Babilonia, que estaban con la careta, recuerdan los hipócritas. Babilonia, con la careta ¿de qué? De religiosos, intérpretes de la ley. Así como hoy por hoy los judaizantes vienen con la careta del judaísmo y por dentro son Lucifer, ¿sí? Judaizantes y toda esa banda de delincuentes que andan engañando por todo lugar. Hermanos, eso es una verdad. Yo sé que a muchos le ofende, pero esa es la verdad. Y que vayan y estudien y que lean la Biblia. Así es como tienen que aprender. Muy bien. Entonces, ahí tenemos a Roma. ¿Roma es que mató? No, Roma quiso defender. Ahora, escucha esto, y eso no es todo. Eso no es todo. Mataron a Jesucristo. ¿Y por qué mataron a Cristo? ¿Por qué Pilato? ¿Y por qué eso? ¿Sabes qué? Anás y Caifás y los jefes del Sanedrín amenazaron a Herodes y a Pilato de que si ellos no mataban, si Pilato no mataba a Jesús conforme al capricho de ellos, si no lo mataba, entonces ellos iban a quejarse allá a César. Le iban a quejar a César a decir que acá en Judea estaba pasando una rebelión. ¿Cuál rebelión? De que había Pilato aceptado a alguien que dice que es rey de los judíos. Y no hay otro rey más que ¿qué? Que César. Entonces Pilato, ¿qué dijo? Uy, que si hacen eso, mi cabeza va a rodar. ¿Entiendes eso? Entonces, como se encontraba políticamente chantajeado, está bien, que muera. Pero, ¿qué? ¿Vamos a matarlo para que muera sin sufrimiento? No, crucifíquenle. Por eso que Pilato dijo, bueno, está bien. Páseme acá un lebrillo, una vasija con agua. ¿Y qué hizo él? ¿Qué significa eso? Roma no ha matado a Jesús. Que quede bien en claro en la historia hasta el día de hoy. Roma no ha matado a Jesús. Ni tuvo intención, al contrario, buscó la forma de salvarlo. ¿Y qué dijeron ellos? Que la sangre de ese que acaba de morir, porque dijo, un justo voy a matar, pero me lavo la mano. Y dijeron, la sangre que caiga sobre nosotros y sobre los hijos de nuestros hijos de Babilonia. La maldición sobre los judíos babilónicos, no sobre los judíos, porque habían otros judíos allí que estaban, los discípulos, aquellos que estaban allí, no lo maten. Así que había una división allí. Muy bien. Mataron a Jesús. Cuando Jesucristo resucita, ¿sí? Mira, antes de morir, llegaron al Calvario y miraron y dijeron, ¿cómo es posible que vayan a insultarnos de esta manera? Jesús, el rey de los judíos, en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. No, saquen ese rótulo. Está mal. Él dijo que era rey, pero nosotros no aceptamos a rey. Rey solamente para nosotros, César. ¿Y qué dijo Pilato? Ustedes molestan la verdad. Lo que está escrito, está escrito. Ya, punto. Roma. ¿Y quiénes querían que negaran que era rey? Los judíos. ¿Sí? Babilonia, Israel, ahí. Muy bien. Muere. Cuando resucita, le vienen y le dicen, mira, un soldado romano, mira que resucitó y da testimonio, ha resucitado, es el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué hacen los judíos? Babilonia, Israel, ¿sabes qué hizo? Vengan acá, tomen. Díganle que le han robado, no digan que resucitó. ¿Quién quiso ocultar la resurrección de Cristo Jesús? ¿Roma o Israel? Bueno, hasta ahora vamos despertando o no vamos despertando. Vamos despertando.
Bueno, luego de eso, al remanente que quedó ahí en la iglesia como tal, ¿quién persiguió? ¿Roma persiguió o los judíos persiguieron? A los cristianos, los judíos persiguieron. Los judíos persiguieron. Hermano, ¿quieren que le diga algo? Le puedo seguir enumerando tantas cosas en la historia, pero este no es el caso. Pero escuche eso, no estoy defendiendo a Roma. No estoy defendiendo a Roma, solamente estoy diciendo los hechos que sucedieron. Y aquellos católicos que me están escuchando decir, bien, estoy en la iglesia católica, arrepiéntete, porque tú estás en un lugar que adoran a imágenes e ídolos, y la idolatría es pecado y condenación por ello. Ni el cura Toro se salva. Así que no soy romano ni tampoco estoy a favor de la iglesia católica. No, señor, también es una prostituta, hija de la madre prostituta, hija de la ramera. Entonces mira esto. Ahora, luego que las grandes cruzadas, te hago una pregunta. ¿Por medio de quién? Escucha esto. ¿Por medio de quién? Acá tenemos Israel, los judíos, acá tenemos Roma, ¿sí? ¿Por medio de quién? ¿De quién? Nosotros conocimos que hubo un nazareno que murió en la cruz del Calvario y luego resucitó y que fue ascendido al cielo. ¿Por medio de quién? ¿De los judíos? ¿De los judíos o de los romanos? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Si hubiese sido por los judíos, ellos hasta el día de hoy niegan la existencia de Jesucristo. ¿Ustedes creen que hubiésemos conocido a Cristo Jesús nosotros? No, señor, no. No hubiésemos conocido de Cristo Jesús nunca. ¿Y por quiénes nos enseñó? Roma nos enseñó a nosotros de que existió un Cristo que murió en la cruz y resucitó, aunque corrompidamente, pero nos hizo conocer la existencia de ese Cristo. Y otra cosa, ¿por qué tenemos nosotros la Escritura ahora? ¿Acaso los judíos guardaron la Escritura y nos entregaron a nosotros la palabra del Señor? No, señor. Para ellos es una abominación que los gentiles tomen la Escritura para leer. Por eso es que Dios escondió, ¿sabes qué? En Roma, en esa potencia, ahí escondió la Escritura, la Biblia, por 1000 años guardada. Ellos lo guardaron ahí celosamente. Y después en la época de la Reforma salió y ahora tenemos todos en nuestras manos. ¿Gracias a qué? ¿A los judíos? No, gracias a Roma. Entonces tengo que agradecer a la Iglesia Católica. Digo, gracias a Dios, porque Dios escondió en las manos de una ramera, escondió la palabra de Dios y nos entregó a nosotros ahora. ¿Te das cuenta? No es, otra vez, no estoy defendiendo a la Iglesia Católica. No estoy diciendo la Iglesia Católica es buena. No, es una ramera, una prostituta también. Sí, señor. Por lo tanto, para que se den cuenta en el contexto, y así puedo ir enumerando, y Dios usó a Roma para acabar con el judaísmo y acabar con todo. Es una historia que en otra ocasión podré. Entonces, Misterio Babilonia fue adoptada por judíos apóstatas que se incorporaron a los secretos esotéricos del Sinar de Babilonia, usando el libro conocido como el Mishnah o también Gemara, el Talmud babilónico, la Cábala, el Antiguo Testamento por numerología, Temurá, símbolos, códigos de la Biblia. ¿Y han escuchado ustedes en las redes sociales los códigos de la Biblia? Que el código de Dios, que el número de Dios, que el numerología. Entonces, todo eso es Babilonia. Nada de eso, hermano. Cuando se trata de estudiar de Dios, este es el libro de Dios. Si a este libro de Dios le añaden otros libros para decir lo que Dios no dijo o hacer lo que Dios no hizo, automáticamente eso es Babilonia. Tomar como referencia para decir que también testifica ese libro al respecto de lo que dice la Escritura, eso sí es otra cosa. Eso sí es otra cosa. Muy bien. Entonces, ahora ustedes van a entender con claridad esto. Van a entender, miren esto. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 4, verso 10 del libro de Marcos,
dice Jesucristo contando al respecto de que había una vez un sembrador que salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en piedras a la orilla del camino, en espinos y en buena tierra. En esa tierra de acá se echó a perder, pero en la buena tierra dio crecimiento al 30, al 60 y al 100 por uno. Estaba hablando de la semilla de la palabra de Dios, no como estos estafadores que toman ese texto para decir que si tú das dinero, siembras en esa iglesia, vas a tener al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios no es prestamista. No, señor. Entonces, dice la Biblia que nadie entendió la parábola. Y cuando él estaba solo, los discípulos le preguntaron, le dijeron, Señor, no entendimos lo que quisiste decir. Vengan ustedes acá que a ustedes les voy a explicar el misterio del reino de los cielos. Para ustedes, pero para los que están allá en parábolas, para que nunca entiendan. ¿Por qué razón no quiso que ellos entendieran? Porque ellos son Babilonia. Porque Jesucristo, Él les conoció. A los otros les engañaban, a la religión engañó a todos, pero a Jesucristo no. Juan el Bautista le dijo, ustedes son hijos de la serpiente. Porque la serpiente, su nido está ¿dónde? En Israel, en Jerusalén. Ahí vino el nido de la serpiente. Y Cristo Jesús lo dijo. Ahora, mira esto. Para contextualizar esto que estoy mencionando. ¿Has escuchado lo que Cristo dijo? Sepulcros blanqueados. ¿Qué quiso decir cuando habló de sepulcros blanqueados? Ve conmigo brevemente a Ezequiel 13:10 para poner en contexto. Ezequiel capítulo 13, versículo 10, por favor. Ezequiel 3:10. Vamos allí. Dice lo siguiente, Ezequiel 3:10. Dios hablando a los profetas, a las profetas y a los profetas. Ezequiel 13:10. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared entre profetas, apoyándose como lo hacen ahora también, engañan a mi pueblo diciendo hay paz, 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 cuando en realidad están ya podridos. Dice esto, uno edificaba la pared y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, una falsa construcción. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, ¿qué cosa? La pared. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Porque todo eso que están haciendo es fantasía. Cada año los profetas de ahora, esos falsos profetas y las falsas profetas que existen en este siglo XXI, cada inicio de año empiezan, veo cielos abiertos. Veo cielos abiertos, bendición viene para tu familia, haz un pacto en este año y etcétera. Poco de ratas, hermano, cada fin de año. Estafadores a todo color, a nombre de Dios, diciendo, veo cielos abiertos, viene. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino el COVID? ¿Qué dijeron ellos en ese año que empezó antes de que venga el COVID? En este año es año de conquista, año de multiplicación, año de sanidad, año de vida, año de conquista. Este año va a ser un año de bendición, de prosperidad y de victoria. Y cuando vino el COVID, ellos se encerraron primeramente como ratas, se encerraron, asustados por el COVID. ¿Sabes por qué? Porque todo es mentira, es engaño, es vanidad, nada es verdad. Todo es, como dice aquí, uno edifica la pared y otro le coloca lodo suelto. O sea, en otras palabras, pura fantasía, pura fantasía. Dice esto, he aquí, versículo 12, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? O sea, cuando la pared caiga, van a decir, ¿y dónde se encuentra? ¿Qué pasó con lo que se le recubrió? No logró sostener la caída. Versículo 13, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, piedras de granizo con enojo para consumir. 14, así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento, y caerá y seréis consumidos en medio de ellas, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 15. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré,
no existe la pared ni los que la recubrieron. O sea que los que hicieron, mira, construyeron una pared así como quien dice, machete, sin hacerlo como debe de ser, con piedra labrada, no, sino una pared breve. Pero para que la gente observe que está bonito, vino otro, y esos son quienes, los apóstoles y los profetas de ahora. El profeta viene y da la profecía, pared rústica, débil, y luego viene el apóstol, le coloca ahí una pintura bonita, le estuca y queda elegante. Qué elegante ministerio, qué elegante forma de predicar, qué emocionante ver, lindo, bonito. Pero va a venir, dice, va a venir viento tempestuoso y va a caer pared y también lo que han hecho de bonito. Dice, tanto el que pintó la pared como el que hizo la pared, todos van a quedar en vergüenza y van a ser destruidos. Ahora, ¿quién es esa pared? ¿Cómo es eso? Lee conmigo Hechos capítulo 23, verso 1. Todo esto hay que mirar en contexto, hermanos queridos, para que nosotros podamos tener bien en claro por qué Jesús dijo lo que dijo, porque a veces como que Cristo medio raro dice, estos no le vamos a explicar para que estos se condenen, a estos de aquí lo vamos a hacer que se vayan a perder, y es medio extraño. Hechos 21, 23, 1 dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease en la boca. Verso 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. ¿Qué? ¿Qué fue lo que le dijo? Pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Y entonces, ¿quiénes son esa pared blanqueada? Todos aquellos que profesan ser lo que no son y dicen lo que no hacen. Eso es Babilonia. Anás y Caifás y todos los sumos sacerdotes, entonces ellos juzgaron a Cristo Jesús mintiendo y con mentiras. Por esa razón es que Jesucristo le dice a los escribas y los fariseos en uno de los ayes, le dice, ay de vosotros escribas y fariseos. ¿Dónde lo encuentran? En Mateo 23, 15. ¿Sí? Mateo 23, 15. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito una vez hecho, o sea, hacer discípulo. Por eso que hoy por hoy hay iglesias llenas donde predican el evangelio de la prosperidad, de pactos y de todo eso, donde hay apóstoles y profetas. Ahí están llenecitos de prosélitos. Dice esto, y una vez hecho discípulos y una vez hecho prosélito, lo hacéis, ¿qué? 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermano querido, eso es lo que está pasando hoy por hoy. Por eso es que Jesucristo dice, a esas personas no le sigan. Ese tipo de religión está ahora gobernando el mundo lamentablemente. ¿Por qué razón Jesús les dijo eso? Porque Jesús sabía que estos eran los que predicaban esa falsa ley mezclado lo santo con lo profano. Y ahora lean conmigo, Cristo Jesús, hay muchos textos, pero lean conmigo cómo es que esos líderes de ese entonces, los fariseos y los saduceos y los hipócritas, los intérpretes de la ley, mientras que las personas creían que eran los más santos, Jesús conocía sus corazones y su secreta adoración a Lucifer a través de las tradiciones orales, cabalísticas, a través de todo lo que ellos trajeron de Babilonia y mezclaron lo santo con lo profano. Jesús conocía exactamente. Mira, estos sumos sacerdotes cuando andaban allá en el pueblo, mira, cuando ellos salían, decían, su santidad salió al pueblo. ¿Sabes qué? Adelante iban 2 individuos a los cuales se le conoce como monaguillos, 2 sacerdotes con una campana haciendo sonar muy fuerte y gritando a voz en cuello, su santidad viene, su santidad viene, su santidad viene. Y luego detrás de ellos iban 2 también monaguillos, para que entiendan, con un incensario limpiando el ambiente, porque ellos vienen santos y como son santos, no pueden ellos contaminarse.
¿Y para qué gritaban y para qué hacían sonar esa trompeta, esa campana? Para que las prostitutas, los leprosos y todos aquellos que no podían acercarse tenían que salir corriendo porque la santidad iba por allí. Y luego en medio iba ¿quiénes? El sumo sacerdote con sus vestiduras impecables. ¿Y sabes qué hacía la gente? Lo mismo que hacen hoy por hoy el mundo. El mundo cuando viene el Papa, se mueren por besarle la mano, lo mismo. Se acercaban a besarle la mano, a darle ofrendas y toda esa pleitesía, su santidad, su santidad. Así eran estos hijos de Lucifer. Sí, el Papa también es uno más de eso, peor todavía. Ahora, lo mismo, nosotros los evangélicos no, lo mismo hacen cuando viene un apóstol, un profeta. Al profeta le quieren tocar, al profeta, al apóstol le quieren abrazar. Su santidad, la misma tontería es Babilonia hoy en las iglesias evangélicas de la misma manera. El pastor, el apóstol, porque ya pastores no hay. Porque ser pastor es un insulto, ser profeta eso es otra cosa. O querubín, o arcángel, o reverendo. Ese es lo mejor que puede haber. La misma situación, también tienen su papa. Ahí tienen un montón de papas hoy por hoy. Por eso es que Jesucristo dijo lo que dijo. Lee conmigo Mateo 23, 27, por favor. Aquí viene. Mateo 23, 27, leamos esto con claridad. Dice lo siguiente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! O sea, en otras palabras, tienen una careta por delante, pero por dentro ustedes saben bien que son adoradores de Lucifer, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, a paredes blanqueadas. Una pared blanqueada. Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así como dice que Babilonia está llena de inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ustedes están levantando ahí todos los profetas, los sepulcros, y ustedes van todos los días a pintar los sepulcros y decir, pobrecitos, nuestros padres se equivocaron al matar a los profetas. Anteriormente, lee lo que dice, versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, hijo de tigre pintado sale. Hijo de las serpientes, serpientitas. No me creen, 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Sabes qué significa eso? Ustedes son idénticos, no han cambiado nada. Son igualitos porque la serpiente es igual a otra serpiente. Y aquí viene, 33. Jesucristo diciendo a qué? A los habitantes de Israel, a estos que se encontraban, a ese Israel pagano y babilónico, serpientes, generación de víboras, descendencia de la serpiente. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Escondiéndote como hipócrita? No. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y a otros crucificaréis, está hablando de sí mismo, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, está hablando de sí mismo el Mesías, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. ¿Cuánta sangre? ¿Por qué razón toda la sangre? Porque ellos antes eran una ciudad fiel, pero ahora ramera. Antes era una ciudad que daba vida, ¿ahora qué? De homicidas, de asesinos. Dice esto, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, oído, desde la sangre de Abel el justo. O sea que entonces esta Babilonia es simiente ¿de quién? De Caín. De Caín. Caín, Babilonia, Babilonia, Caín. Y ustedes ven, ¿quién fue el primero que fundó una ciudad? Caín. Sí, señor, Caín. Y el segundo que fundó una ciudad, ¿quién fue? Nimrod, Babel. Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar.
De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí viene, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Por qué no quisiste? Porque eres Babilonia. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa es la profecía de donde se cumplió en el año 70 después de Cristo, donde Roma acabó. Tito, el hijo de Vespasiano, Tito el Vespasiano terminó con todo. Jerusalén, Israel en los escombros hasta el día de hoy. Pero Babilonia vuelve a renacer, ya lo explicamos, ¿no es cierto? Eso lo vamos a mirar, hermano. En el capítulo 17 lo vamos a mirar con todo esto que estamos hablando, lo vamos a mirar con claridad, el renacimiento de esta nueva Babilonia, porque está profetizado. Ok. Pero pastor, mire, es que tiene que levantarse Israel. Claro que tiene que levantarse Israel, porque está profetizado y tiene que pasar, pero no el pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, sino esa nación, Babilonia tiene que levantarse. Pero bueno, sigamos. Jesús entonces dominó a Lucifer. ¿Dónde dominó a Lucifer? ¿En la antigua Babilonia, en Roma o en Jerusalén? En Jerusalén. En Jerusalén aplastó la cabeza de la serpiente, no en Babilonia, allá en Jerusalén. Por lo tanto, Misterio Babilonia es un sistema de la serpiente que se divide en tres partes. Presta atención a esto. Un poder religioso profano, un poder religioso profano, un poder político profano y un poder económico profano. Estos tres puntos son importantes e interesantes de chequearlo. Pero a estos dos poderes últimos, al político y al económico, vayan conectando con la bestia y el anticristo. Estos dos poderes últimos son gobernados por el poder religioso. Escucha esto. El primero es controlado por una sociedad secreta que se le conoce como la sociedad de los 10, conocidos como los Minyan, también conocidos como los Benei Mitzvah, que son secretos, son 10 personas, 10 poderes, 10 seres que gobiernan el mundo detrás de las sombras. Y esos 10 poderes son 10 cabezas de reinos que gobiernan el mundo entero, pero lo gobiernan de manera religiosa. Es el mundo religioso luciferino que detrás de las sombras gobierna al mundo entero. Gobierna al mundo entero, a los cuales se le conoce como los 10 sefirotes de la cábala babilónica. También, en algún momento, compartiré esto cuando explique acerca de la bestia y un poco más que en los últimos tiempos el eterno Dios pues me ha ido mostrando y enseñando. Por lo tanto, para finalizar, estas sociedades secretas en la época de Cristo Jesús tenían su sede en Jerusalén. Cambiaron de Babilonia a Jerusalén. Estaban en Jerusalén. Estas sociedades secretas ahora, de donde se encontraban en Londres, en los diferentes lugares, ahora ¿dónde crees que se encuentran? Allá en Israel, en el país donde nosotros conocemos en Israel. Ahora, los apóstoles conocían perfectamente todo esto. Miren esto, los apóstoles sabían esto que estamos hablando, que ahora estamos predicando. Eso lo sabían los apóstoles. No es que el pastor Norman ahora está disvariando, no, lo sabían. Hechos 2:22, leamos brevemente algunos textos para finalizar. Para que se den cuenta que estaban allí, Babilonia estuvo allí con la careta de Israel y de los judíos en ese entonces cuando Cristo Jesús fue llevado a la cruz. Babilonia le llevó a la cruz. Recuerda, la simiente de la serpiente le llevó a la cruz. Y en la cruz, Cristo Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. La descendencia de Caín. ¿Y quiénes eran? Los fariseos y los hipócritas, los religiosos del Sanedrín de ese entonces. Los maestros e intérpretes de la ley. Ok, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿A quiénes le echaron la culpa los apóstoles? ¿A quiénes? ¿A los romanos? No, a los judíos. Hechos 3:14. Hechos 3:14. Más adelante, una hojita más adelante. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida. ¿A quién? A Barrabás. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿A quién estaba hablando? ¿A Roma o le estaba hablando a Israel? A Israel, ¿te das cuenta? Pero ese Israel babilónico, no el Israel de Dios, porque el Israel de Dios, ¿quién es? El Israel de Dios es el que le está diciendo, ustedes hicieron eso. Por eso que ahora el Israel de Dios, ¿dónde está? Aquí. Y estamos diciendo, ustedes hicieron eso. ¿A quién? Al Israel babilónico. Y como el resto de los cristianos así llamados y creyentes así llamados y mal enseñados no entienden esa diferencia, mezclan a todos, ¿sí? A todos en un solo lugar, y ahí está el grave problema. Hechos 7:51. Los apóstoles. Hechos 7:51. Aquí tenemos nosotros a Esteban muriendo frente a la simiente de la serpiente, a la simiente de la serpiente. Y dice esto, 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Nosotros en la Biblia encontramos los apóstoles, seguidores de Cristo Jesús. El mismo Cristo de la gloria le dijo a ustedes de frente a esta Babilonia que se encontraba revestida de Israel, el Israel babilónico. Y los apóstoles también. Primera de Tesalonicenses 2:14. Primera de Tesalonicenses 2:14. Esta mentira babilónica se encuentra ahora vestida como la ley, como los judaizantes hebraicos y todo eso por todo lugar, corrompiendo el verdadero cristianismo. Y también existe los falsos protestantes, como la falsa iglesia evangélica cristiana, que se dedica solamente a pintar las paredes de blanco por todo lugar, que también es Babilonia. También es Babilonia. Primera de Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. La iglesia de Cristo Jesús que está en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Te das cuenta aquí? Aquí te das cuenta que existen dos grupos de judíos, unos judíos que son simiente de la serpiente y otros judíos que son simiente de Cristo. Y esa lucha es hasta el día de hoy. Sigue leyendo. Dice esto, versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús, ¿cuáles? Los judíos simiente de la serpiente, el Israel babilónico, y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Quiénes eran los que impedían para que conozcamos a Cristo Jesús? Los judíos. ¿Y quiénes son los que ahora en este tiempo, siglo XXI, vienen aquí a decir, a negar a Cristo Jesús? ¿Quiénes son? Los judaizantes, los hebraicos, los efraínitas, todo eso de las raíces hebreas. Son una sarta de Babilonia que vienen a corromper, a mezclar lo santo con lo profano. Muy bien. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Cuando Cristo llegó, Babilonia se encontraba allí. Cristo Jesús fue retado por Satanás. Cristo Jesús derrotó a Satanás en el desierto. Luego Babilonia, como la serpiente, le sigue detrás de Cristo Jesús todo su ministerio, hasta que al final Babilonia, y con su poder económico, su poder político, su poder religioso, obliga a Roma a matar a Jesús. Y Jesús muere.
obliga a Roma a mentir de que Jesús resucitó. Pero Jesús es ascendido al tercer cielo, está a la diestra de Dios Padre, y en la cruz del Calvario nos redimió a nosotros del pecado y de la culpa. ¿Para quiénes? Para el Israel de Dios. El Israel de Dios, el pueblo verdadero de Dios, el pueblo verdadero de Israel, siguió a Cristo por donde Él caminó. Los primeros cristianos, los apóstoles, las primeras iglesias, la iglesia primitiva. Y todos aquellos que después, conociendo esa verdad a través del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, hemos seguido Babilonia, vestida por un Israel falso y un judaísmo falso, persigue a la iglesia del Señor hasta el día de hoy. O sea, las cosas no han cambiado. Por eso es que ese falso Israel quiere construir un templo. El templo ya fue construido, somos tú y yo. Ese falso Israel está diciendo que viene un Mesías. El Mesías ya vino para nosotros, es Jesucristo nuestro Señor. Ese falso Israel dice que mañana en ese templo irán a hacer, utilizando un texto fuera de contexto de Zacarías, que van a ir allá a presentar ofrendas. Imagínate, a presentar ofrendas de animales, holocaustos de todas las naciones. Allá irán a presentar ofrendas y guardarán el Shabbat y todo eso. Anulando el nuevo pacto donde ya fue presentado, donde un solo sacrificio que es Cristo Jesús fue presentado. Y nosotros tenemos libre acceso. Estos babilónicos todavía no entienden que Dios mostró de manera clara cómo el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó de arriba abajo diciendo fin del antiguo pacto y el inicio de un nuevo pacto. Fin de la ley y el inicio de la gracia. A Dios sea la gloria por eso. Entonces, ok, cerramos esta parte donde se encuentra entonces ahora, desde la época de Jesucristo, ¿sí? Babilonia, por Roma, fue borrado completamente del mapa. Escucha eso, fue borrado del mapa completamente. Irak es Babilonia. Irak está desaparecido. Porque Irak no tiene nada. Dice que en Irak allá es Babilonia. Muchos pastores dicen que Irak tiene que renacer el día de mañana porque Irak es el lugar donde estaba Babilonia, la Torre de Babel. Pero no, están totalmente por otro lado, porque Babilonia se movió y ahora Babilonia, ¿dónde está? En Jerusalén. Ahí está Babilonia, en Jerusalén, con la careta de Israel. Eso lo menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 9, capítulo 3, verso 9. Aquellos judíos que dicen ser judíos, pero que no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué significa sinagoga de Satanás? Cueva de serpientes. Israel es una cueva de serpientes. La cueva de víboras se encuentra allá en el Medio Oriente, haciéndose pasar por el pueblo de Dios. ¿Dónde se encuentra el verdadero pueblo de Dios? Esparcido por todas las naciones. El verdadero pueblo de Dios, los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas son aquellos que han reconocido a Jesucristo su Señor y han entrado en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Sí, Señor. Muy bien. Esta lectura y finalizamos. Este es el último versículo. Ese es el último versículo. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Lo leo esto de aquí porque esto es lo que vamos a tratar la semana que viene. ¿Ya? Esto es lo que va a tratar la semana que viene. Quería ahora que me alcance el tiempo para poder hablar acerca de las leyes noágidas un poquito, porque para que entiendan, hermano, Babilonia es la portadora de las leyes noágidas, las leyes de Noé. Esas leyes que ya están aprobadas en el Congreso de los Estados Unidos y se conoce como el Día de la Educación. George Bush dejó establecido y esas leyes noágidas están listas para ser sacadas afuera en un corto tiempo. Y muy pronto ustedes van a escuchar leyes noágidas. Solamente 8 leyes van a gobernar el mundo entero. Y esas son las leyes de Babilonia. Ok, Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de ¿qué?
de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, eso es para ti, iglesia del Señor, este mensaje es para ti, iglesia del Señor. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. En toda congregación e iglesia que hoy se llama cristiana, no cristiana, en todo lugar, Dios tiene un pueblo allí que está gritando, salid de ella, pueblo mío. Si ya Dios te abrió los ojos y puedes identificar entre lo santo y lo profano, no pierdas tiempo más metido allí en Babilonia. Huye de Babilonia para que no vayas a participar del castigo que Dios trae para Babilonia. Y cuando piensan de que Dios trae el castigo para Babilonia, dice solamente para ese falso Israel. No, todos los que se contaminaron. ¿Y quiénes no están contaminados con ese falso Israel? ¿Quiénes no están contaminados con ese falso Israel? Todas las naciones políticamente, económicamente, todas las naciones económicamente y religiosamente. Todas las naciones y más todavía los llamados cristianos evangélicos. Orando para que Israel mate a sus enemigos. ¿Cómo te parece? Orando, mandando ofrendas y otros mandando a sus hijos a pelear allá, defendiendo a Lucifer, a Babilonia. ¿Cómo te parece? La ignorancia. Es que hay que orar. En la Biblia no dice que ores por Israel. Dice, orad por la paz de Jerusalén. Escucha esto. Entonces, ¿qué hacemos? Orar por la paz de Jerusalén. ¿Y quiénes están en Jerusalén? Los palestinos. Entonces, ¿por quiénes tendremos que orar? Por los palestinos. La Biblia dice, orad por la paz de Jerusalén. Que haya paz en Jerusalén. Entonces, ¿quiénes están en Jerusalén? Hay que orar por los que están en Jerusalén. Porque Babilonia está tratando de arrasar para quitar todo Jerusalén. Entonces, el misterio de Babilonia y todos los que están en ella se perderán. Por eso dice la palabra, salid de ella, pueblo mío. La labor de cada uno de nosotros es seguir leyendo la palabra, entendiendo la palabra. Y con esto finalizo. Hermanos queridos, a ustedes y a los que se me están escuchando allá en la transmisión, para que entiendan esto, para muchos quizás están por primera vez acá con nosotros, les va a chocar muy fuerte. No se asusten, sino que simplemente empiecen a mirar desde la parte número 1, que de ahí entenderán con claridad, con la Biblia en la mano. Eso no se trata de emociones o sentimientos, sino se trata de conocimiento escritural. La próxima semana continuamos con la otra parte. Sí, todavía hay unos 2 domingos más para completar esta enseñanza en su totalidad, porque tenemos que descifrar Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 dice que esta prostituta no está sola, está sentada sobre ¿qué? Una bestia escarlata. Y esta bestia escarlata no es una bestia común, esta bestia tiene una particularidad. ¿Qué es lo que tiene esta bestia? ¿Han leído? ¿Qué tiene esa bestia? ¿Tiene cuántas cabezas? ¿Te das cuenta? Entonces, esta bestia es media bestia. Es una bestia totalmente. ¿Y cómo es que esta prostituta se sube sobre la bestia y gobierna a la bestia? Gobierna a la bestia. Esta prostituta gobierna a la bestia. Y aquí es donde aparece tantos intérpretes hablando de que Roma con los papas y que esto y que aquello. Mira, apuntando por otro lado, cuando la verdadera prostituta
Y eso te voy a mostrar con todos los detalles para que nosotros la semana que viene vamos a mirar esto de Apocalipsis 17 y la próxima semana Apocalipsis 18. Con eso finalizamos esta serie para que nosotros podamos tener bien en contexto. Me dijo un pastor, habló conmigo, me dice, pastor, ¿por qué pierde tiempo hablando tonterías? Así, en estas palabras, tonterías. Dedíquese a predicar el evangelio, la salvación. ¿Qué hace predicando? ¿Qué gana con eso? Predicando esas cosas. Esas son tonterías hable del evangelio, hable del amor de Dios. El mundo necesita el amor de Dios. El mundo, eso es lo que tiene que hacer. Me han juzgado más de uno por esto, Pero déjame decirte algo, iglesia. Hay una advertencia de Jesucristo. Mirad que nadie os engañe. ¿Eso qué significa? Que mañana va a venir un engaño brutal que si le fuera posible engañaría aún hasta los escogidos. ¿Y eso qué quiere decir? Que a los que no son escogidos, en otras palabras, a la iglesia del Señor no le va a engañar. No puede engañar. ¿Y a los invitados? ¿Y a los invitados? A los invitados les va a engañar. Si los invitados no conocen la verdad y la verdad no les ha hecho libres, les va a engañar, porque los invitados ellos sí pueden ser engañados, pero la iglesia del Señor no puede ser engañada. Bueno, pónganse de pie, por favor. La próxima semana continuamos. A menos yo creo, miren esto, mis hermanos queridos, para mí. Ahora sí lo voy a hablar de manera egoísta, para mí. Esto ha sido demasiado importante para mí, para alumbrar el camino de mi casa, de mis hijos, para mí. Y como para mí ha sido muy importante entender todo esto y comprender en contexto lo que está pasando en nuestro mundo, la Agenda 2030 que se viene en camino, de dónde viene y por qué viene y para qué viene, todo eso ha sido para mi uso, para mí, lo he investigado para mí. Y ahí lo he tenido guardado, dije, Señor, si en algún momento usted pone en mi corazón compartirlo, lo compartiré. Caso contrario, no, porque estoy aquí, es algo que cada padre de familia como sacerdote debe buscar tener conocimiento al respecto de todas estas verdades que están allí, que el engaño es atroz en el mundo entero. Y Dios me dio la posibilidad de compartir con ustedes y lo comparto. De ahí para allá, cada uno tiene el deber de ¿qué? De la investigación personal. Cada uno investigar privadamente la escritura en contexto de la misma escritura y traerlo al siglo XXI, donde nos encontramos nosotros al borde del desenlace final. Y ahora ustedes sigan una noticia que estoy siguiendo así de cerquita, lo voy siguiendo despacio porque no me dejan acercar demasiado. Sigan una noticia ustedes. En este preciso momento existe una batalla, es una guerra de las guerras. En este momento existe una guerra de las guerras. ¿Y qué guerra? La guerra que está pasando allá de que se están matando, que de la bomba atómica. No, de eso no hay que preocuparse. Ahora existe una guerra de las guerras. Escucha esto. Por el poder y el control de la inteligencia artificial. Señor. Porque quien controle la inteligencia artificial controlará el mundo.